Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero repasar con vosotros un documento que es ni más ni menos que una pieza clave, ¿no?, en la política de regulación del mercado de las telecomunicaciones en Europa y en particular en España, ¿no? Se trata del informe sobre precios en telecomunicaciones, bueno, pues que ha publicado la Unión Europea, la Comisión Europea, pues en estos últimos días. Vamos a dar un vistazo rápido, porque bueno, el documento es, por así decirlo, monumental y luego se extiende en literalmente decenas de anexos e incluso incluye una herramienta en Excel para poder comparar precios e incluso dibujar mapas, ¿no? Como veis, es un esfuerzo de alguna forma enorme y que entiendo que es muy de agradecer, ¿no?, que ha hecho, que hace de manera continua, ¿no?, pues la Comisión Europea y la Unión Europea, porque como decía, es una palanca clave, capital, ¿no?, pues para entender la política de telecomunicaciones de la Unión y por extensión en España, ¿no? De hecho, nos ha tocado vivir un momento en el que estamos, y es bastante claro, ¿no?, que lo que está pasando, estamos repensando muchas cosas, ¿no? Pero de manera muy particular, eh, cuál es la estructura correcta, cuál debe ser esa estructura correcta del mercado de los servicios de telecomunicaciones en la Unión, en Europa. Y hay claramente dos corrientes, ¿no?, de cuyo equilibrio, porque no estamos hablando de otra cosa más que de equilibrio, pues surgirá un nuevo modelo, ¿no?, cuyos primeros movimientos pues estamos viendo además de manera muy particular y muy clara aquí en España, ¿no? La industria, y cuando decimos la industria pues queremos decir los grandes operadores con red asociados en él, ¿no?, y en general la industria, eh, y buena parte ya de la clase política europea, pues podríamos señalar pues al comisario Bretón, por ejemplo, pero también al ministro Escrivá en el caso de España, eh, eh, señalan que de persistir con la estructura actual de mercado, con las múltiples características que tiene, de las que podríamos hablar en otro momento, pues Europa va a quedar rezagada de manera casi inevitable, ¿no?, en esta nueva batalla, ¿no?, por una batalla geoestratégica en realidad, ¿no?, pues por dominar el mundo del futuro, ¿no?, con potencias pues como Estados Unidos, como China, como la India, ¿no? Y por otra parte hay una corriente que podríamos declarar abanderada pues por los reguladores, la Dirección General de Competencia y otra parte de la industria, probablemente pues los jugadores alternativos agrupados en ECTA, donde de alguna forma tienen un papel muy claro pues jugadores como Free Iliad o la nueva y super vitaminada Digi. Y como veis, pues todo esto también tiene un impacto directo, ¿no?, en el mercado español, ¿no? Estas últimas semanas pues hemos visto también un ejemplo claro a la publicación del también mastodóntico informe Letta, de Letta Report, el antiguo primer ministro italiano, que ha recibido el encargo del Consejo de Europa pues para revisar el estado del mercado común, ¿no?, y ha concluido que son necesarias importantes reformas también en el mercado común, digamos, de servicios de telecomunicaciones, eh, que fue respondido prácticamente al día siguiente en una conferencia por Margaret Vestager acerca de que, bueno, el modelo regulatorio actual nos había dado grandes cosas y había que persistir en él con los debidos ajustes, ¿no? Y como decía, esta batalla ya la estamos viendo aquí en España, ¿no? De hecho, lo que pase con la nueva MasOrange, con el mercado español en general y luego también movimientos pues, relacionados con la toma de control de Segona por Vodafone, pues es de alguna forma el experimento, ¿no?, el lugar de experimento, ¿no?, acerca de hacia dónde se va a dirigir en el futuro pues ese mercado de las telecomunicaciones. Y para entender todo esto, para poder seguirlo, y de hecho es el principal outcome que se espera, es decir,
una visión sobre la evolución de los precios y el uso de los ciudadanos de los servicios, pues entender cómo evolucionan esos precios es clave, ¿no? Y por eso existe este informe que con otras fuentes pues vamos a revisar hoy. Eh, lo primero que hay que pensar es en qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de los precios de los servicios de telecomunicaciones. Bueno, vamos a tratar de dar un vistazo, ¿no? El estudio incluye tres tipos de servicios, lo que sería banda ancha fija exclusivamente, lo que serían servicios convergentes, que como sabéis es la oferta mayoritaria en España, pero no es así en todos los países de la Unión, y lo que sería banda ancha móvil, es decir, servicio de acceso a Internet en movilidad usando redes móviles, que a su vez se subdivide en ofertas solo datos, que estarían orientadas a, a lo que antiguamente eran data cards y muy probablemente ahora pues a los servicios de Fixed Wireless Access o similares, y el uso que sería mayoritario, pero cuya importancia relativa con respecto al anterior también depende mucho del mercado, de lo que sería el uso en terminales móviles, ¿no? De los servicios de datos. Para hacer este estudio, que es un estudio de ofertas, es decir, de cuáles son los precios ofertados, se define una metodología, se usa una metodología basada en cesta, es decir, se configuran pues conjuntos de servicios que los ciudadanos pues podrían adquirir. Esta es probablemente el enfoque más ambicioso que se puede dar a un estudio de precios, porque ahora cuando continuemos ahondando veremos pues la complejidad de lo que estamos hablando, y es también la metodología que proponen, que sugieren usar pues fuentes internacionales como la OCDE o incluso los propios reguladores asociados en BEREC, ¿no? Es decir, digamos que es un estudio muy sólido, muy costoso y de un alcance muy amplio. De hecho, para que os hagáis una idea, se han definido para cubrir estos tres, más o menos, tipos de servicios, pues se han definido 29 cetas de servicios diferentes con distintas configuraciones de los distintos productos, ¿no? que las forman. Además, el estudio se extiende para cubrir los 27 países de la Unión en el momento en el que se hizo, más tres países próximos, que son el Reino Unido, Noruega e Islandia, y tres países que se toman como referencia, que son Corea, Japón y Estados Unidos. A su vez, Estados Unidos está representado por tres mercados locales basados en tres estados: California, Colorado y Nueva York. Es decir, estamos hablando de una comparativa que se extiende a lo largo de 33 países. Para cada uno de esos países se han seleccionado una muestra parcial de los operadores más importantes, porque de nuevo vuelve a ser imposible incluir todos los operadores en el análisis, ¿no? Y aunque la muestra incluya, ya os digo, a los operadores más importantes, por supuesto, pues no los incluye todos. En cualquier forma, estaríamos hablando de que se han analizado ofertas de 113 operadores fijos y unos 80 operadores móviles. Los datos, además, se han analizado en octubre del 2022, y se busca el precio más barato para cada una de las cestas definidas. Y por último, para simplificar un poco más, todas las comparaciones que se incluyen en este estudio se han hecho en Parity Purchasing Power, PPP, es decir, están teniendo en cuenta, cuando es necesario, el efecto de cambio de moneda, pero también las diferencias entre los índices de precio, de alguna manera, desde luego de la mejor manera posible que tienen los economistas para hacerlo. Después de todo este monumental, ¿no? Esfuerzo de análisis, dejadme que os adelante pues, lo que sería la primera conclusión. Los precios que se obtienen para teóricamente los mismos servicios en toda la Unión son muy diferentes. De hecho, estamos hablando que para una de las cestas mínimas, por ejemplo, de lo que serían servicios convergentes, entre la oferta más barata en el país más barato
en el conjunto de países más baratos, con la oferta más barata en los países con el conjunto de ofertas más caras, para la cesta mínima estaríamos hablando de que el precio máximo es casi 3 veces el precio mínimo. Y si nos vamos a cestas mucho mayores, que incluyan televisión y de gasto pues mucho más elevado, estaríamos multiplicando casi por 5 el precio de la cesta mínima más cara frente a esa misma cesta, ¿no? en el mercado más barato. Es una diferencia de precios abismal. Además, encontramos que efectivamente estos casos extremos podríamos tacharlos de outliers, pero pasan en todas las cestas y además hay mucha dispersión incluso digamos que en las zonas medias, ¿no? de esta distribución de precios, que aún así sigue siendo muy amplia, ¿no? Estamos hablando de diferencias sustanciales, ¿no? Pues para servicios que se han escogido por definición de manera idéntica. La primera conclusión entonces es que, y en esto yo creo que hay un consenso unánime por todas partes, es que ese mercado único de servicios de telecomunicaciones pues evidentemente no existe, y además está muy lejos de existir, ¿no? Es siquiera difícil aproximar que ese tipo de mercado exista, ¿no? Pues con esta enorme variedad de ofertas, proveedores y finalmente pues de precios, ¿no? Que es el output final, ¿no? de este asunto. Así que, dicho lo cual, vamos a tratar de simplificar el estudio para tratar de entenderlo un poco, ¿no? Y arrojar algún tipo de luz. Vaya por delante que os aconsejo la lectura del documento. Es como mínimo muy instructiva y está llena, ¿no? de enseñanzas y de hallazgos, ¿no? Que merece la pena hacer. Pero es, desde luego, como os decía, muy complicado, ¿no? Así que, para simplificar, vamos a centrarnos hoy en solo los países de Euro 4, es decir, pues España, evidentemente, Italia, Alemania y Francia, y vamos a tratar de ver cómo se comportan en precios, pero solo para un tipo de cestas en particular, la cesta de servicios convergentes, que es la más importante en España, no así en otros mercados de la Unión, como os decía. Pero además no vamos a mirar todas las cestas que se han definido de servicios convergentes, sino solo las cestas grandes, las que se parecen más, digamos, que a la oferta más popular en este momento en España. Como oferta más popular usaremos el resultado de un estudio que hicimos para uno de las ediciones del barómetro telco de NAE, ¿no? que fijaba que la oferta más popular a finales del 2023 pues era una que contenía 20 gigas de datos móviles y llamadas de voz ilimitadas, ¿no? Y con velocidades de acceso a Internet fija por encima de 100 y por debajo de 1 giga, ¿no? Bueno, esta cesta, que como veis es de un año después a cuando son los datos de este estudio, bueno, pues se inscribe, digamos, que en la parte alta, ¿no? De las múltiples cestas, ¿no? que define la Unión, pues para este estudio. Bueno, pues si de hecho de todas esas cestas cogemos la cesta 10, que sería nuestra cesta pequeña, que incluiría acceso a Internet de 100 megas y 5 gigabytes de acceso móvil, por simplificar, ¿vale? Pues digamos que sería la cesta pequeña. Aquí el país más barato es España, muy cerquita, aunque un poco por encima pues está Italia, y con bastante diferencia pues encontramos primero a Francia y ya como primero Alemania, y prácticamente empatado, quiero decir, estaría Francia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa foto, ¿no? Para nuestra cesta, digamos que económica, pues el país más barato es España, y el más caro Francia, prácticamente empatado con Alemania. Si miramos otra cesta, pues podemos coger ahora lo que sería
una cesta importante, ¿no? Ya con un acceso de más de 100 megas, pero menos de 1 giga, pues en España probablemente estemos hablando de los 500 o los 600 megas, y ya, eso sí, con 20 gigas de acceso a Internet, como decía, esa era la oferta más popular en España a finales del 2003, pues encontramos una foto similar pero diferente. En este caso, la oferta más económica es la de Italia. A continuación, razonablemente separado, pues viene España. Y a continuación, con una distancia similar, pues nos encontraríamos a Francia. Y por último, con los precios más elevados de largo, pues tendríamos Alemania. De hecho, se da la paradoja, ¿no?, de que el precio mínimo de esta cesta, que corresponde a Italia, es prácticamente el mismo que el precio mínimo de la cesta anterior, ¿no? Lo cual nos hace pensar que estas comparaciones de cestas per se son muy sensibles también a cuál es el set de productos que se está vendiendo, ¿no?, en el país, y cómo de sensible es la competencia. Es decir, podría ocurrir, de hecho parece que así es, ¿no?, que en cestas pequeñas, por ejemplo, eh, que ya no están, por así decirlo, de moda en un mercado, pues la presión competitiva haya bajado y los precios sean altos, aunque en la práctica esto no sea muy importante porque son cestas que o no se contratan o se contratan muy poco, ¿no? Y en el extremo, donde la situación puede ser más habitual y más fácil de entender, es servicios muy, digamos que de un potencia, por así decirlo, ¿no?, con grandes anchos de banda, que no se ofrecen en unos países y donde la contratación es mínima, pues en esos países tendrán precios altos, mientras que puede ocurrir que en otros países ahí efectivamente haya competencia, sean servicios que estén de moda, ¿no?, y los precios pues sean notablemente inferiores. Así que incluso estas comparaciones por cesta pues tienen algunos sesgos, ¿no?, y algunas limitaciones, pero es desde luego lo mejor que tenemos. Y si vemos ya, nos vamos a la cesta más grande, ¿no?, que incorpora el estudio, que sería, pues como os decía, ¿no?, la cesta de más importancia, que incluiría acceso a Internet por encima de 1 giga, y aquí hay una frontera claramente, y esos 20 gigabytes mensuales de datos, y una oferta de televisión, digamos que ese salto. Bueno, vemos que la distribución es de nuevo similar, pero de nuevo distinta. En este caso, el país más económico es Francia, seguido de Italia un poco por encima, y de España de nuevo un poco por encima de Italia. Y a bastante diferencia, pues volvemos a encontrar a Alemania. De nuevo, entendamos esto, este paquete tan grande resulta que es un paquete que se ofrece poco en España, es decir, no hay ofertas por encima de 1 gigabit, ¿no?, ni de televisión, o hay pocas, ni de televisión, pues para los ISPs alternativos, que estén o no estén incluidos en la muestra, de hecho no lo están. La muestra de operadores fijos que se utiliza pues para España incluye a Orange, Telefónica, Vodafone, MásMóvil y Digi, ¿vale? Pues esa oferta, quiero decir, no incluye, Digi, por ejemplo, pues no incluye la oferta de televisión, pero es que el resto de operadores que están fuera de esta muestra también están presentes, actúan en el mercado, y aunque no estén incluidos en la muestra, pues su efecto se nota. En cualquier caso, os decía, quiero abundar en la idea de que, como son mercados distintos, ni siquiera una comparación de servicios por cestas pues es plenamente, alumbra completamente, ¿no?, todos los matices. Y también, como veis, pues en función del tipo de cesta, pues nos encontramos valores diferentes e incluso ranking diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que anotar, y también tenemos que ser conscientes de en qué punto está cada mercado y cuáles son las ofertas, ¿no?, en las que hay pues auténtica competencia.
De hecho, todo esto es tan complejo, ¿no? Que el propio informe pues trata de buscar una manera pues para simplificarlo, ¿no? Y para eso, pues a partir de toda esta información se trata de agrupar en clúster por cesta, ¿no? Tratando de fijar cuál es el precio medio de ese clúster y clasificando los países en clúster. Recordad además que estas comparaciones se hacen en PPP, entonces, bueno, pues es todavía más complejo, ¿no? Leer las diferencias. Entonces, si miramos ese análisis por clúster, que además está pintado de alguna forma eh, llamativa para eso, es decir, cuanto más verde, pues más barato, cuanto más rojo, pues más caro, ¿no? Entonces, digamos que los países baratos, pues son los que están en la zona fría del mapa, en la zona verde, bueno, pues y volviendo a nuestra comparación EU4, pues vemos que España, estamos hablando de servicios convergentes, pero podríamos decir lo mismo pues para los otros tipos de servicios. España está en el clúster de bien barato, bien razonablemente barato, es decir, entre verde oscuro y verde clarito. No muy lejos encontramos a Italia y Francia, aunque pues ya claramente en una banda superior de precio, y a bastante distancia de nuevo, que esto sí ha sido un patrón, ¿no? En los ejemplos que hemos visto, pues, pues Alemania. Entonces, yo creo que después de ver todo esto, cabe concluir, ¿no? Que en este momento podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, ¿no? Que los precios de los servicios de telecomunicaciones en España son, en general, baratos, entre comillas, son inferiores a los de sus pares de EU4, ¿no? Y que los precios de estos mismos servicios en Alemania son muy superiores, son caros, para la Unión y en particular pues para el grupo de EU4, ¿no? Hay sitios donde los servicios son más caros, pues claramente Portugal y Bélgica, y hay sitios donde los servicios son notablemente más baratos, ¿no? Y esto también es una lectura importante pues, para el mercado español, como por ejemplo Rumanía, ¿no? Pero bueno, esa es, yo creo que una foto agregada, ¿no? Que es lo que nos permite simplificar y entender, ¿no? Pues hasta aquí este informe de precios, de oferta, de cestas, ¿no? Que elabora la Unión, ¿vale? Pero hay más cosas que medir. Si hablamos de precios, pues hay más datos, ¿no? Que podemos tener en cuenta, ¿no? Y que nos pueden incluir nuevas perspectivas. De hecho, hoy os comparto también pues unas gráficas, ¿no? Que son un preview de la nueva edición del barómetro telco de Nike que vamos a publicar pues en los próximos días, que incluyen la actualización de el ingreso o el gasto promedio pues por tipo de tecnología. Para acceso fijo, pues por ejemplo FTTH, estaríamos hablando de 21,2 euros al mes de ingreso promedio, insisto, y también pues el equivalente de esta gráfica para lo que sería el servicio de banda ancha móvil. Aquí la lectura que quiero hacer con vosotros es que para claramente para lo que sería el acceso FTTH, el acceso fijo, pues los precios vienen descendiendo de una manera muy clara, pues desde 2014. Periódicamente vemos que la curva tiene tendencia pues a buscar un trazado cóncavo, ¿no? A detener ese descenso, pero no ocurre. Los precios han venido bajando. Y si hablamos de lo que sería el acceso en banda ancha, lo que sería el precio que se computa como servicio de acceso a Internet, de lo que sería propiamente banda ancha, pues es en general muy estable, ¿no? Desde la misma fecha, desde 2014, hay leves variaciones, pero varía poco. Sin embargo, si incluyéramos en este análisis, a continuación veremos uno que sí lo hace, ¿no? Pues el ingreso por servicios de voz, bueno, pues veríamos que el ingreso por servicios móviles en general, pues también continúa descendiendo, ¿no? Porque los ingresos de voz, pues continúan haciendo lo que nosotros llamamos evaporarse, ¿no? Están ya cerca de la saturación, cerca de lo que será el mínimo, pues por el que se acabará pagando, pues en modo tarifa plana o llamadas ilimitadas, ¿no? Que es como en la práctica estamos ya
al menos en España y en la mayoría de los mercados de la Unión Europea. Pero quedaos con esta idea. Los ingresos, es decir, los gastos por servicios de banda ancha vienen descendiendo de manera sistemática, ¿no? Pues en España, pues por lo menos desde el 2014, ¿no? Pues para que ahora hace 10 años, ¿no? Para que tengamos esa perspectiva. Hay, de todas formas, un punto aquí importante que quería compartir con vosotros y es otra idea que hemos venido compartiendo. También os incluyo las gráficas como preview, ¿no? Las gráficas actualizadas, ¿no? del barómetro telco que publicaremos, como os decía, en unos días. Y es que para algunos operadores ese descenso de los precios de alguna forma ha sido controlado ya, ¿no? Y ahora estamos en una zona de leve ascenso o control, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Orange, ¿no? Que prácticamente a cierre del cuarto Q del 2023 había recuperado prácticamente, ¿no? el valor máximo del ARPU convergente, que es su principal valor que tuvo pues en algún momento, pues allá por 2019, o el caso de Telefónica, que usando otra métrica, pues porque no podemos usar métricas comparables, ¿qué vamos a hacer, no? Que está obteniendo en sus servicios retail, está o bien estable o bien subiendo levemente lo que sería el ingreso promedio por acceso, ¿no? Bueno, pues, es una magnitud bastante estacional, pero digamos que tanto el pico máximo como el mínimo pues tienen una tendencia a ir subiendo trimestre por trimestre, ¿no? De manera interanual, aunque estamos hablando de un valor que se mueve muy lentamente, ¿no? Pues también por su propia definición. Esto nos abunda también la idea de que hay un mercado dual. Una cosa es, digamos que mercados donde hay una intensa competencia y otros en los que no hay tanta, ¿no? Y en los que pues se logra trabajar. ¿Qué vaya a suceder con estas cifras, con la evolución de los precios y en particular con la dualidad de este mercado? Pues es una de las magnitudes que tenemos que seguir de manera más estrecha, ¿no? Y en la que están puestos pues todos los ojos de Europa en este momento, pues refiriéndonos a esa batalla, ¿no? De la que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Al empezar este episodio. Podemos abundar también en las comparaciones que hacen los propios operadores, ¿no? Los que operan en distintos países. Sabéis que hay algunos, probablemente no tantos como le gustaría a Margaret Vestager, pero bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que hacen reporting multinacionales que tienen la virtud de ser bastante comparables, ¿no? Bueno, si comparamos el ARPU como lo llaman ellos, de servicios convergentes de Orange, pues está claro que hay una enorme diferencia, ¿no? Entre el ARPU convergente en Francia, que ronda los 75 euros mensuales, frente al que se mide en España, que es de 57,5, que a su vez prácticamente duplica el de Polonia. Es decir, como veis, España es barata, pero hay otros países en los que es más barato, ¿no? Al menos para las estadísticas de Orange. Y si miramos el caso de Vodafone publica, da excelentes datos, ¿no? Sobre lo que es el ARPU de servicios móviles, pues podemos comprobar que ya a cierre del 2023, ¿vale? Pues el ARPU móvil de los clientes de Vodafone España, pues era el mínimo entre las grandes operaciones europeas de Vodafone. Hace mucho tiempo, pues allá por 2019, era el máximo. Bueno, pues todo eso ha sido bajada, ¿no? Como os decía, ¿no? Abunda en la idea, ¿no? De que el ARPU móvil pues viene de alguna forma descendiendo de una manera bastante notable, ¿no? En España, pues en los últimos años. Pero hay más datos. Aquí podríamos hablar de algún valor similar al ARPU, ¿no? Que es de alguna forma el gasto promedio que miden los reguladores a partir de los ingresos y el número de clientes, o también el tráfico. Estamos compartiendo también, pues para tener esta perspectiva, pues datos que ha compilado Teficient para el regulador griego, ¿no? Y de nuevo, pues encontramos a España
bueno, pues en una posición de precio promedio de ARPU, pues de nuevo baja, ¿no? Pues para la muestra escogida, pues solo superando a Lituania y cercana, pero inferior, pues claramente, ¿no? A lo que serían pues los países de Euro 4, ¿no? Con los que hemos decidido compararnos, ¿no? También porque tenéis esa perspectiva y abundando en la diferencia de patrones de uso, ¿no? Pues el consumo de datos promedio de España pues es también notablemente inferior, ¿no? Al que podemos encontrar en Italia o en Francia y notablemente superior al que podemos encontrar en Alemania, lo cual vuelve a abundar en la idea de que es muy difícil decir que existe, por no, si no imposible, ¿no? Un mercado único, ¿no? De servicios de telecomunicaciones, si incluso los 4 países más grandes, ¿no? Con bastantes similitudes macroeconómicas y que incluso comparten moneda, ¿no? Pues se mueven con parámetros tan diferentes. Una vuelta final, si queréis, al estudio, y es que, bueno, como os decía, se incluyen países para estudiar como referencia. ¿Vale? Estos 6 países pues son, como os he dicho, cercanos son el Reino Unido, Noruega e Islandia, y digamos que como referencia Estados Unidos, Japón y Corea. Hay múltiples matices, podemos repetir de nuevo el estudio, de hecho, pues el documento lo hace, pero si queréis sacar alguna conclusión, bueno, pues los precios promedio de la Unión Europea, que insisto, que es un concepto que tiene poco significado, pero bueno, con algo tenemos que jugar, ¿no? Pues son, por lo general, son o los inferiores o están en la banda inferior, ¿no? Para cualquier cesta. Y se puede decir que los precios en Estados Unidos y en Noruega y también en Japón, pues están en la banda superior, pues para cualquier cesta. Y además de manera bastante notable, ¿no? Pues si hablamos de la cesta más grande, la super cesta, la 17, ¿no? Pues estamos hablando que el precio promedio en los Estados Unidos cuadruplica, ¿no? Al precio promedio en la Unión Europea. Como que a su vez recordad que dentro tenía una variedad enorme también en la línea eso del casi cuadruplicar o multiplicar por 5 el precio mínimo frente al máximo. Y precisamente que exista esta diferencia, que los precios agregados en la Unión Europea sean mucho menores que los que se encuentran en otros mercados, de manera muy particular en Estados Unidos, pues es de alguna forma la gasolina, ¿no? Que mantiene en marcha esta llama, ¿no? Esta batalla, ¿no? Sobre la que hablábamos al principio, acerca de cuál es la estructura óptima del mercado europeo, ¿no? Y cómo, qué tipo de estructura debemos definir, ¿no? Y qué sentido tienen pues, las comparaciones, pues, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Probablemente en siguientes ediciones del estudio sería tal vez interesante incluir otros mercados como China o la India, bueno, pues también para tener otro tipo de perspectiva. Porque no solo porque ahí estén ocurriendo muchas cosas, sino porque son países enormes con muchísimos habitantes que además están, en el caso de China, liderando los rankings tanto de velocidad de descarga como fija como móvil, o en el caso de la India, ¿no? Pues haciendo una apuesta más que clara, ¿no? Sobre los despliegues de 5G, ¿no? Con más de 400.000 estaciones base 5G desplegadas en algo más de un año. Así que, después de todos estos datos y después de haber mirado distintas fuentes de información que nos enseñan distintas caras del problema, voy a tratar de resumir para vosotros las 4 ideas, ¿no? que yo creo que querría dejar encima de la mesa, ¿no? Esta tarde, esta mañana, ¿no? Para reflexionar con vosotros. En primer lugar, y como hemos repetido casi desde el principio, casi desde la primera slide, no existe esa cosa llamada mercado único de servicios de telecomunicaciones en Europa. Y va a ser muy difícil que exista porque estamos a una distancia
enorme. Yo creo que ambos lados de la batalla que mencionábamos están de acuerdo en eso. Y el drama es que, por una parte, ni las medidas que propone el informe Letta que mencionábamos, ni, digamos que la definición con ajuste del modelo competitivo que hemos creado, ¿no? Pues en los últimos 30 años o en los últimos 15, da igual, parece que sean suficientemente potentes, ¿no? Como para cambiar esta situación. Es decir, no existe un mercado único, va a ser muy difícil que exista y no sabemos muy bien ni dónde queremos llegar ni cómo hacerlo. Este es, de alguna forma, el desafío esencial, ¿no? Al que nos enfrentamos en Europa. En este contexto, dentro de este contexto, podemos afirmar, yo creo que ahora sí, este año, después de sumar pues, todas estas evidencias, que España se encuentra en la banda baja de los precios de servicios de telecomunicaciones en toda la Unión, ¿no? Recordad, este informe se viene haciendo desde 2019. mm, Vamos viendo cómo los datos pues nos van llevando en esa dirección, ¿no? Además, esos precios, los precios de los servicios móviles, vienen bajando de manera sostenida y eso también está, yo creo que fuera de duda en España. Aunque, como os decía, existe la posibilidad, y de hecho ya lo vimos el año pasado, ¿no? De que ese precio bueno, pues haya llegado a su punto de saturación y estemos tal vez iniciando una recuperación o al menos una estabilización. Otro dato importante que no hay que dejar pasar por alto es que los precios son mucho más altos en Alemania que en el resto de los países de Euro 4, ¿no? Eso también para que lo tengamos, lo manejemos, ¿no? Y ahora, precisamente después, ¿no? Del año que lo ha cambiado todo, de hecho, en Telco España, ¿no? Con la creación de MasOrange, digamos que la anunciada toma de control de Segona por Vodafone, múltiples operaciones que van a ocurrir, bueno, pues los ojos de toda la Unión Europea, de toda Europa, están puestos, ¿no? En lo que va a ocurrir en el mercado español. De hecho, el argumento clave por el que la Dirección General de la Competencia justificó la imposición de remedies a la creación de MasOrange, recordad que son remedies exclusivamente móviles en este caso, es que, cito textualmente, los precios podrían subir mucho más de un 10% si la operación se autorizaba sin remedy, ¿no? Así que esta información es clave y, insisto, va a ser monitorizada pues muy de cerca por todos los países de la Unión, no por todos los jugadores y en la práctica por todo el mundo. Así que lo que ocurra a partir de ahora en España, pues va a ser de suma importancia, ¿no? Pues para lo que ocurra en Europa, ¿no? Pues en los próximos años, ¿no? Y es evidente que es un proceso que se realimenta, ¿no? El uno al otro. Y ya está. Esto es todo lo que os quería compartir esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.